Sean bienvenidos al nuevo video del canal. El día de hoy veremos el tema de leyes de exponentes, donde veremos la forma general de una potencia y aquellas fórmulas o teoremas que se usan para poder resolver ejercicios de este tema con mayor eficiencia y en menor tiempo. Bien, vamos a empezar. Para entender este tema de leyes de exponentes, tenemos que entender la forma general de una potencia. La forma general de una potencia es, como vemos en la parte número 1, que está generado por b elevado a la n igual a c, donde b es un número, que en este caso va a ser la base. El n, la letra n, la variable n, va a ser el exponente, y c va a ser el resultado de esta operación. Bien, ahora, ¿pero qué me indica la base? ¿Qué me indica la letra b? ¿Qué me indica la letra n? Bien, la base es el número que se va a multiplicar n veces, mientras que el n es el número que me indica cuántas veces se va a multiplicar la base. ¿Sí? Lo vamos a entender con los ejemplos a continuación. Miren, tenemos 4 al cuadrado. Este 2, que es el exponente, me va a indicar que el 4 se va a multiplicar 2 veces. Sería 4 por 4, 16. Bien, el 5 es la base y el 3 es el exponente, como se puede observar en la parte derecha. Este 3 me indica que el 5 se va a multiplicar 3 veces. Tenemos 5 por 5, 25. Por el último 5, 125. Y ese es el resultado. Luego tenemos 3 a la cuarta, donde la base es 3 y el 4 es el exponente. Tenemos que este 4 me indica que el 3 se va a multiplicar 4 veces. Tengo 3 por 3 por 3 por 3, genera un número 81. Así sencillo se trabaja con la potencia de manera básica. Bien, ahora, cuando hablamos de leyes de exponentes, como dice su nombre, hay leyes, ¿sí? Hay fórmulas o teoremas que hay que seguir para poder resolver este tipo de ejercicios de este tema de una manera mucho más rápida, más eficientemente, ¿sí? Ahora, la primera fórmula va a ser la multiplicación de bases iguales. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, van a haber números que van a poseer la misma base. En este caso va a ser la base A, ¿sí? Y van a poder tener exponentes diferentes. Puede ser, en este caso es m y n. O también pueden ser exponentes iguales. Al final, con tal que la base sea la misma, se cumple el teorema. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema de la multiplicación de bases iguales? Me indica que aquellos números que posean las bases iguales, al multiplicarse, la base se va a mantener y aquellos exponentes se van a sumar. En este caso, como la base es A y está multiplicando, la base A se mantiene como base final y los exponentes m y n se van a sumar y van a generar un número que va a ser tu exponente final. De esta manera se trabaja conforme a la multiplicación de bases iguales. Veamos, por ejemplo, tenemos 2 al cubo por 2 al cuadrado. ¿Sí? 2 elevado al número 3 o al exponente 3 por 2 elevado al exponente 2. La base es el 2. Entonces tu base final es 2. Y los exponentes se van a sumar. 3 más 2, 5. Y 2 a la quinta es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿verdad? Ese 2 se multiplica 5 veces, ¿sí? Y genera un número 32. Bien, siguiente ejemplo. Tenemos 3 al cuadrado por 3 elevado al exponente 1. Como ambos números tienen la base 3, entonces la base final va a ser 3. Y los exponentes se van a sumar. Será 2 más 1, 3. Entonces su exponente final va a ser 3. Y 3 al cubo es que este 3 de base se va a multiplicar 3 veces. 3 por 3 por 3 genera el número 27. Bien, ahora
tenemos 5 a la quinta, 5 elevado a la 0 por 5 elevado a la al exponente 4 o elevado a la cuarta. Como la base es 5, ¿sí? En ambos números la base es 5, entonces la base final va a ser 5 y el exponente se van a sumar, los exponentes se van a sumar, será 0 más 4, 4. Entonces este 4 va a ser el exponente final, sería 5 a la cuarta. Entonces este 4 me indica que el 5 se va a multiplicar 4 veces. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Y por el último 5, 625. Y ese es el número que me genera. De esta manera se trabaja lo que corresponde a la multiplicación de bases iguales. Ahora, cuando vemos lo que es división de bases iguales, es muy similar. Solamente que ahora es división y los exponentes se van a restar. Bien, miren, la forma general de una división de bases iguales va a ser de esta manera. Tengo un número, en la parte del numerador tengo a elevado al exponente m sobre a elevado al exponente n. ¿Qué es lo que me genera? Como las bases son iguales, entonces la base se va a mantener y los exponentes se van a restar. Se restan de arriba hacia abajo. M menos n es el exponente final. Bien, ahora, ejemplos. Tengo 2 al cuadrado sobre 2 al exponente 1. Como la base en ambos números es el 2, entonces la base final va a ser 2. Y los exponentes se van a restar de arriba hacia abajo. 2 menos 1, 1. Entonces este 1 va a ser mi exponente final. Y 2 a la 1 me indica que este 2 se va a multiplicar una vez. O sea, quedaría solamente el 2. Bien, seguimos. 3 a la cuarta sobre 3 elevado al exponente 1. La base en ambos números es el número 3. Entonces la base se mantiene como 3. Y los exponentes se van a restar de arriba hacia abajo. 4 menos 1, 3. Va a ser igual a 27. Claro, 3 por 3 por 3, 27. Continuamos. Tenemos 5 elevado al exponente 10 sobre 5 elevado al exponente 7. El 5, como es la base que se repite en ambos números, se mantiene como tal. Y los exponentes se van a restar. 10 menos 7, 3. Y 5 al cubo es 5 por 5 por 5. O sea, 125. Bien, continuamos. Tenemos 10 a la quinta sobre 10 al cubo. Como la base en ambos números es el número 10, entonces la base final va a ser 10. Y los exponentes se van a restar de arriba hacia abajo. 5 menos 3, 2. Y 10 al cuadrado me indica que este 10 se va a multiplicar 2 veces. 10 por 10, 100. Así de fácil. Así, de esta manera se trabaja la división de bases iguales y la multiplicación de bases iguales. Son muy similares. En la multiplicación de bases iguales, la base se mantiene y se suman los exponentes. En cambio, en la división de bases iguales, los números se dividen, la base se mantiene y los exponentes se restan. Muy similar, solamente que uno es multiplicación y el otro es división. Nada más. Bien, continuamos. Ahora, van a haber números que van a estar elevados a un exponente 0. ¿Sí? Aquellos números que estén elevados a exponente 0, sea cualquier número, sea un número positivo, sea un número negativo, sea un número fraccionario o decimal, siempre va a ser 1, siempre y cuando esté elevado al exponente 0. Bien, como se puede ver en la parte de la derecha de la flecha, miren, por ejemplo, 2 a la 0 va a ser 1, 3 a la 0 va a ser 1, 5 a la 0 va a ser 1, 10 a la 0 resulta 1, 90 a la 0 va a ser 1, 720 a la 0 va a ser 1. El número que sea, siempre y cuando esté elevado al exponente 0, te resulta 1. ¿Sí? Siempre, siempre. Eso no va a cambiar, eso se mantiene siempre. Si fuera un quinto a la 0, igual, va a ser 1. ¿Sí? Por eso dije, no importa el número que sea, positivo, negativo, fracción, decimal, siempre y cuando esté elevado al exponente 0, siempre va a ser 1. Bien, ahora, van a haber números que están elevados al exponente negativo. En este caso he puesto el exponente negativo menos 1. ¿Sí? Y hay formas de cómo trabajarlo.
Miren, primero vamos a ver el primer teorema. Aquí está dividido en 3 teoremas. Vamos a ver por ahora el primero, ¿sí? Para que entiendan la primera fila. Ahora, mira, tenemos un número a elevado al exponente menos 1. ¿Qué te resulta? Bien, cuando veas un número que está elevado a la menos 1, a un exponente menos 1, el número se va a invertir, ¿sí? El número se va a invertir. Entonces, como tenemos a la menos 1, ahora va a ser 1 sobre a. Si yo tengo b a la menos 1, va a ser 1 sobre b. De esa manera se trabaja, para que vean de cómo se resuelve este tipo de ejercicios bastante sencillos. Miren, tenemos 2 a la 1, perdón, 2 a la menos 1. ¿Qué es lo que genera este número, este exponente negativo? Que el 2, que la base, se invierte, ¿sí? Si yo tengo 2 a la menos 1, me resulta 1 sobre 2. 3 a la menos 1 va a ser 1 sobre 3. 5 a la menos 1 va a ser 1 sobre 5. Y 10 a la menos 1 va a ser 1 sobre 10. Así, de esta manera se resuelve un ejercicio bastante sencillo. Bien, ahora, así como pueden ver un número 2, 3, 5, 10, que son números enteros, van a ver números fraccionarios, como es en el segundo teorema, que está en la parte donde está el mouse. Tenemos 1 sobre a elevado al exponente menos 1. ¿Qué es lo que resulta? Bueno, el menos 1, recuerden siempre esto, el menos 1 siempre invierte el número que está dentro del paréntesis, siempre lo invierte, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 1 sobre a elevado al exponente menos 1. ¿Qué es lo que hace? Lo invierte. Ahora el a pasa arriba y el 1 pasa abajo. Y a entre 1 sigue siendo a. Por eso que a entre 1 entre a elevado al exponente menos 1 resulta a. Lo invierte nada más. Bien, vean. Tenemos un medio. 1 sobre 2 elevado al exponente menos 1 me resulta 2. Lo invierte nada más. 1 sobre 3 elevado al exponente de menos 1, 3. Lo invierte. ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, van a ver casos que no haya 1 sobre 3 o 1 sobre 4 como base. Sino van a ver 5 cuartos, 7 novenos. ¿Sí? Una fracción ya básicamente. ¿Sí? Con números significativos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a sobre b elevado a la menos 1, ¿qué es lo que hace el menos 1? Lo invierte. Sí, lo invierte. El a pasa abajo, cambia de posición al denominador y el b cambia de posición con el a. ¿Sí? A y b cambian de posición. Como a está arriba, ahora a va a estar abajo. Y como b está abajo, ahora b va a estar arriba. Siempre y cuando esté elevado a un exponente menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos 5 cuartos elevado a la menos 1. Ahora el 5 cambia de posición con el 4. Si el 5 está arriba, ahora el 5 va a estar abajo. Y si el 4 está abajo, ahora el 4 va a estar arriba. Así de sencillo. El 90 sobre 14 elevado a la menos 1. El 90 cambia de posición con el 14. Si el 90 está arriba, entonces ahora el 90 va a estar abajo. Si el 14 está abajo, ahora el 14 va a estar arriba. Así sencillo se trabaja con los exponentes negativos, ¿sí? Tengan cuidado nada más de no equivocarse al momento de cambiar de posición. Pero no olviden que siempre un número exponente, cualquier número de base elevado a la menos 1, su base siempre cambia de posición. Bien, ahora continuamos. Algunos teoremas restantes que son bastante importantes, ¿sí? Lo voy a mencionar de todas formas. Es estos 3. ¿Sí? Miren, primero tenemos un número de base b elevado a un exponente n y entre paréntesis elevado al exponente m. Cuando dos exponentes estén mediados por un paréntesis, estos exponentes se van a multiplicar. Por este caso tengo b elevado a la n.
y elevado a la m entre paréntesis. Entonces la base b se mantiene, la base b se mantiene y los exponentes se multiplican. N por m como exponente final. ¿Sí? Veamos ejemplos. Miren, por ejemplo tengo 2 al cubo elevado todo al cuadrado. ¿Sí? La base 2 se mantiene tal como está y los exponentes que están mediados por un paréntesis se van a multiplicar. 3 por 2, acá está, como exponente final. 2 elevado a la 3 por 2. ¿Y 3 por 2 qué es? 6. 2 a la 6 o 2 a la sexta. ¿Sí? Y te da un número 64. Continuamos. 5 al cuadrado entre paréntesis elevado al cuadrado. Va a ser igual a 5 elevado a la 2 por 2. Claro, porque estos dos exponentes que están mediados por el paréntesis se multiplican. Ahora, el exponente final va a ser 2 por 2. ¿Cuánto es? 4. Y la base se mantiene todavía. 5 a la cuarta es 5 por 5 por 5 por 5 y genera el número 625. Muy bien. Ahora, veamos el siguiente teorema. Tenemos a por b elevado al exponente m entre paréntesis, ¿sí? Entre paréntesis. Mire, cuando vean este tipo de teoremas o este tipo de operaciones, el m, siempre y cuando estén mediados por un paréntesis, la base, el m afecta a cada base. El m se convierte en el exponente de cada base. ¿Sí? Es por eso que a por b elevado al exponente m me resulta a elevado a la m por b elevado a la m. Aquí está. A elevado a la m por b elevado a la m. Bien. Veamos una serie de ejemplos. Miren, tenemos 2 por 3 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que resultaría? Sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4. Por 3 al cuadrado, que es 9. Y 4 por 9 es 36. Así de fácil. Siguiente ejemplo. Tenemos 3 por 4 elevado al cubo. Ahora, ¿qué resulta? 3 por 3 elevado al cubo por 4 elevado al cubo. Aquí está. 3 al cubo por 4 al cubo. Y 3 al cubo es 27. 4 al cubo es 64. Y la multiplicación, el producto de esta operación es 1728. Así de sencillo. ¿Sí? Bien, veamos el último. Tenemos a sobre b elevado al exponente n. Obviamente que está con un paréntesis. Bien, al igual que el anterior, si un exponente está mediado por un paréntesis, el m va a convertirse en el exponente de cada base, ¿sí? Al igual que el anterior. En este caso tenemos a sobre b elevado al exponente n, ¿sí? Entonces el n se va a convertir en el exponente de a y en el exponente de b. Será a elevado al exponente n sobre b elevado al exponente n. Bien, veamos una serie de ejemplos. Tenemos 2 sobre 3 elevado a la cuarta o al exponente 4, que es lo mismo. El 4 se convierte en el exponente de 2 y el 4 se convierte en el exponente de 3. Tendríamos 2 a la cuarta sobre 3 a la cuarta. ¿Sí? Y 2 a la cuarta es 16. ¿Sí? El 2 se multiplica 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2, 16. 3 a la cuarta es 81. Claro, 3 por 3 por 3 por 3, 81. Y ese es el número que me resulta, 16 sobre 81. ¿Bien? Otro ejemplo. Tenemos 5 medios o 5 sobre 2 elevado al exponente 3. ¿Qué me resulta? Me resulta que es 5 al cubo sobre 2 al cubo. Claro, ¿por qué? Porque el 3 se convierte en exponente de cada número. ¿Sí? El 3 se convierte en el exponente del 5 y se convierte en el exponente de 2. Entonces 5 al cubo es 5 por 5 por 5. Claro, ese 5 se multiplica 3 veces. 5 por 5 por 5, 125. Y el 2 al cubo va a ser 2 por 2 por 2, 8. Y ese número que me resulta.
Así de fácil se trabaja con estas teoremas, dos fórmulas, que se usan bastante para poder reducir expresiones a una mínima expresión, ¿sí? Reducirlo básicamente y trabajar de una manera mucho más rápida y eficiente, ¿sí? Es de vital importancia saber estas leyes, ¿sí? Es muy importante a futuro porque van a haber ejercicios que sean un poco más complejos y van a tener que reducirlos para poder resolverlo de manera más rápida y con mayor facilidad. Bien, bueno, espero haberte ayudado con esta clase bastante sencilla. Me gustaría que puedas compartir la información, por favor, y así ampliar básicamente para que este video, este contenido, este canal nuevo llegue a más personas y así podamos crecer como canal. Bien, muchas gracias. Hasta la próxima.